Estamos continuando nuestro tema acerca de lo que Dios hizo con, con Ezequiel y que está registrado en el capítulo 2. Dios le dio la fortaleza y la capacitación para la obra a la cual lo estaba llamando. Dios quiso que el hombre ayudara en el plan de la redención, ayudara a la salvación del hombre. O sea, Dios, mediante el plan de la redención, llama al mismo hombre para ponerse en las manos de Dios y ser instrumento el hombre para compartir el Evangelio, para compartir la palabra y el plan de Dios para salvar al ser humano. De esta manera, el hombre llega a ser participante del plan de la redención. Esto significa que Dios, en su sabiduría, no eligió a los ángeles para que predicaran el Evangelio, ni lo predica Él de otra manera, sino que nos utiliza a nosotros. ¿Cuál es el valor de esto? El valor es que nosotros, los seres humanos pecadores, hijos de Adán, debilitados por el pecado, mortales pecadores que sufrimos el yugo del pecado, sufrimos las consecuencias del pecado, tenemos que enfrentar como cualquier otro hombre en la tierra todos los sinsabores, todos los dolores, todas las pruebas que la humanidad tiene que soportar. A nosotros que estamos en esa condición, Dios nos llama como llamó a Ezequiel y fortalece y ha fortalecido al ser humano para que seamos instrumentos de salvación. ¿Cuál es el lugar que ocupamos en el plan de la redención? Dentro del plan de la redención es de esta manera. En plena armonía, el Padre envía al Hijo y el Hijo, en armonía con el Padre, viene voluntariamente a la tierra, siendo Dios también, ocupa el lugar del hombre y, como un ser humano, enfrenta a Satanás. Y como un ser humano débil pero fortalecido por la ayuda de Dios, entonces enfrenta a Satanás y vence. Vence, triunfa sobre el pecado por el triunfo que Dios hizo por nosotros y tenemos salvación, pero a la misma vez nos transformamos en agentes enviados por Dios para que mediante nuestra palabra y mediante nuestra vida seamos los agentes que Dios utiliza para salvar al mismo hombre que está perdido. De esta manera, Dios le dio un ministerio a Ezequiel, como le dio un ministerio a todo a todo hombre que entra a las manos de Dios y acepta a Dios y se pone en las manos de Dios. También, por lo tanto, también tiene que ver con nosotros. El papel nuestro es que una vez convertidos en hijos de Dios, ahora vamos a los seres humanos condenados por el pecado, mortales y corruptibles que vamos muriendo poco a poco y llevamos un mensaje de paz, de seguridad y de salvación. Y de esta manera en que Dios actúa, ha hecho de nosotros los seres humanos los reversos
que logró el diablo cuando engañó a Eva. Cuando el diablo en el Edén engaña a Eva y Eva come del fruto, ahora Eva es mensajera del diablo. Es, en cierto sentido, recibiendo una capacidad para mal, porque el mismo diablo la guía y le lleva la invitación al pecado a su esposo. Adán, que no está debilitado, que está fuerte, que está en todo el esplendor de la juventud, en todo el esplendor de la virilidad, en plena armonía con Dios y por lo tanto santo, bajo la influencia del otro ser humano, su compañera, a quien él amaba, pero ahora enviada por el diablo, él escucha su voz, peca y cae. La humanidad se degrada porque el mismo diablo engaña a parte de la humanidad y utiliza la otra parte para llamar al pecado a los que quedan sin pecar, para que haya destrucción, debilidad, fragilidad y muerte. Ahora Dios, con un hombre pecador, un hombre frágil, mortal, corruptible, con tendencia a lo malo, a ese mortal Dios lo capacita con su poder que el Espíritu Santo da, y entonces ese poder que tiene el hombre que ha recibido a Cristo, por lo tanto ha resistido al pecado y ahora está en las manos de Dios, Dios lo envía al otro hombre condenado para que pueda escuchar la voz de Dios. Dios da un ministerio que hacer al hombre pecador. Y vamos a leer en la Biblia ese ministerio que Dios da al hombre pecador. Segunda de Corintios, capítulo 5, y comienzo a leer en el versículo 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios el Padre envía a Cristo de acuerdo al plan de la redención para reconciliar al hombre, o sea, el hombre que por causa del pecado estaba separado de Dios, mediante Cristo, entonces el hombre es reconciliado con Dios y hay armonía entre el hombre y Dios cuando el hombre sigue a Jesús, es fortalecido por Jesús, enfrenta a Satanás y es victorioso. Voy a volver a leer esto para seguir con la lectura, para encontrar un mensaje. Esto es de los más hermosos que la Biblia tiene. Un mensaje que solamente es dado por el amor de Dios. Y cuando digo el amor de Dios, hablo del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta el pecado de los hombres. ¿Por qué no tomaba en cuenta el pecado de los hombres? Porque Cristo en la cruz pagó la deuda. Cristo en la cruz muere y nos limpia de pecado si nosotros aceptamos lo que Dios hizo para salvarnos. Entonces, sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó, nos capacitó, así como vemos que en Adán Dios encarga la predicación del Evangelio, aquí dice el texto, y nos encargó a nosotros, también seres pecadores, pero transformados por el poder de Dios, nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Cristo viene, nos reconcilia con Dios a nosotros. Eso fue lo que hizo con Ezequiel y con los profetas que él ha llamado, con los hijos de Dios que le han seguido. A nosotros nos encarga entonces la palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Dice el versículo 20. Así somos embajadores en nombre de Cristo. Dios nos hace embajadores. Embajadores. Un embajador es alguien que representa un gobierno. Los países tienen embajadores. Esos embajadores representan al gobierno, a ese país, en el otro país donde están. La tierra era el país donde Dios gobernaba, donde Dios era supremo y donde Dios puso su representante. El pecado triunfó e hizo de la tierra un mundo rebelde, un mundo pecador, separado de Dios, frágil, corruptible. Llegó a ser este mundo y todos los seres humanos condenados a muerte. Entonces Dios, a los que Él redime de este mundo, por el plan de la redención, ocupando nuestro lugar pecador, para que nosotros seamos limpios de nuestros pecados, cuando tenemos fe, aceptamos lo que Dios hizo, entonces ahora Dios nos hace embajadores suyos para ir al otro hombre pecador condenado a la muerte, para que escuche las buenas nuevas, las nuevas de salvación, las nuevas noticias, o sea, el Evangelio eterno. Hay uno que nos amó tanto, que vino, aunque era nuestro creador, vino al ser humano y se hizo uno de nosotros. Se enfrentó al diablo que usurpó este mundo y nos dio la capacidad de ser embajadores. Somos representantes de Cristo en este mundo débil, para que el mundo conozca de Dios, siga a Dios y pueda ser victorioso. Entonces, así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a los pecadores por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Dios nos reconcilia con Él y ahora nos da el poder, nos da la capacidad, nos da el espíritu. Y nosotros entonces invitamos a los hombres pecadores que no están reconciliados con Dios y decimos, reconcíliate ahora con Dios. Pero para que nosotros podamos decir a otro hombre pecador, reconcíliate con Dios, nosotros, al ser reconciliados con Dios, por Dios, no podemos odiar, menospreciar al pobre pecador que está separado de Dios. No podemos desear mal del que porque está separado de Dios desea nuestro mal. No podemos odiar o menospreciar a los pecadores que por estar separados de Dios nos persigue y procura nuestro mal. Porque al estar nosotros reconciliados con Dios, al haber aceptado lo que Cristo hizo, que significa que Él vino a la tierra, se hizo uno de nosotros, para reconciliarse con nosotros,
para que nosotros estuviéramos reconciliados con Dios. Eso lo pudo hacer solamente por el amor. Así Dios también nos provee a nosotros, por medio de Cristo, la reconciliación. Primero con Cristo, primero con Dios y después con nuestro semejante. De esa manera llegamos a ser nosotros fieles representantes o embajadores del reino de Dios. El reino de Dios tiene su ley. Todos los países tienen sus leyes. Como somos embajadores del nombre de Dios, somos representantes de la ley de Dios. La ley de Dios se funda en el amor a Dios, sobre todo, y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al ser embajadores de Dios para reconciliar al mundo, pasamos por alto las ofensas, los vituperios, las luchas, los males que el hombre pecador nos hace, pero para hacer eso tenemos que ser fortalecidos porque si no, nosotros los seres humanos no podemos por causa del pecado, pero fortalecido por Dios, así como Ezequiel fue fortalecido, entonces llegamos a ser embajadores de Dios y le decimos al hombre, reconcíliate con Dios. Pero para que el hombre sea reconciliado con Dios, entonces no es solamente que va a ser reconciliado con Dios, sino que va a ser reconciliado con nosotros, los seres humanos que como ellos le compartimos el Evangelio eterno. De esta manera, así como en el plan de la redención, Dios logra la redención, la emancipación, la salvación, logra el rescate de este mundo y nos lleva con Él para estar con Él en la tierra nueva que Dios va a crear, donde no habrá injusticia ni pecado ni nada de lo malo. Así nosotros, embajadores de Dios para con el ser humano, al cumplir, al estar en armonía mediante el plan de la salvación, por la ley de Dios, compartimos con el hombre pecador, le decimos que se reconcilie con Dios. Estamos siendo representantes de Dios porque representamos el gobierno de Dios con su ley, que es la ley del amor y que nos aleja del pecado, y representamos el amor de Dios con el plan de la redención que salva al hombre que está condenado a la muerte. Así llegamos a ser poderosos por el poder que Dios nos da, el poder de la dinamita, más que la dinamita, el poder del Evangelio, y hace que nosotros podamos ser hermanos de otros seres humanos pecadores como nosotros mismos, condenados a la muerte, y llegamos a estar en paz con Dios. De esta manera, cuando venga la reconciliación final, cuando ya toda la historia de este mundo haya pecado, en el reino de Dios finalmente vamos a vivir, aparte de Dios, que todo lo puede y todo lo hace y tendrá su trono en esta tierra, nosotros viviremos y todos los que estaremos allí vamos a ser pecadores, pero pecadores arrepentidos y perdonados por el amor de Dios y capacitados para estar con Él. Pero como que somos nosotros mismos los hombres los que compartimos las nuevas de la salvación con los hombres perdidos, de esa manera, en el reino de Dios la armonía es doble, porque Dios nos usó también para que el Evangelio eterno, la salvación eterna, llegara al hombre que está perdido. Es la armonía que Dios pone
en este mundo de pecado mediante el plan de la redención en el cual Dios nos pone a nosotros, nos capacita para una parte y nosotros cumpliendo con ese plan de la redención en las manos de Dios, somos fortalecidos y en su reino estaremos todos los hijos de Dios para siempre, por la eternidad, donde no habrá pecado ni nada malo vendrá al pensamiento. Por eso, el mensaje que Dios da a través del apóstol Pablo aquí, al que no tenía pecado, Cristo, que no tenía pecado, porque no pecó, pero tampoco tenía inclinación al pecado, porque si Cristo hubiera tenido inclinación al pecado, no podía decir aquí que no tenía pecado, porque tenía la inclinación. Aunque no es pecado la inclinación, pero es predisposición de hacer el pecado. Cristo, que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Él no era pecado, Dios lo hizo pecado, porque sin que él pecara cargó en la cruz el pecado de nosotros, los seres humanos, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Miren qué hermoso lo que Dios nos dice aquí. Lo voy a decir con mis palabras, lo que aquí está. El que no tenía pecado, Cristo que no tenía que ver nada con el pecado, como él había dicho, ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Cristo que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado porque al no pecar no podía morir por la eternidad y por eso Cristo tenía el poder de dar su vida y volverla a tomar. Cristo entonces se hace pecado por nosotros para perdonar nuestros pecados y para darnos su victoria. Entonces, ¿para qué nosotros que llegásemos a ser justicia de Dios en él? ¿Por qué llegamos nosotros entonces a ser justicia de Dios? La justicia es algo que es justo. No da bueno por malo ni malo por bueno. Dios es justo. La ley de Dios es justa, santa y buena, dice la Biblia. Dios es justo. La ley de Dios es justa. El pecador que viola la ley de Dios está condenado a la corrupción y está condenado a la muerte. Pero cuando un ser humano, Ezequiel, que Dios lo fortaleció aquí para hacer su obra, nosotros que nos ponemos en las manos de Dios, porque Dios nos llama a hacer esta obra de reconciliar al mundo, nosotros fuimos reconciliados. Al ser reconciliados por Dios, por el Espíritu Santo que Dios nos da, porque nos pone en armonía con Dios, a ser reconciliados con Dios, nosotros, aunque somos seres humanos débiles, aunque tenemos que, por la corrupción, envejecer y morir y enfermar y morir, nosotros en esta condición estamos libres de pecado porque Dios nos libertó. Y como que Dios nos libertó, la justicia entonces nos dice, tú eres santo, justo y bueno. No porque tú lo eres, sino porque Dios lo hizo por ti en Cristo. Al nosotros aceptar a Cristo, estamos libres de la condenación del pecado. Y entonces invitamos al ser humano pecador para que llegue a estar en la misma condición en que nosotros estamos. Por causa del pecado, morimos. Eso fue lo que la herencia que recibimos de Adán. Pero por causa de Cristo, nosotros vivimos. Y esa vida la vamos a lograr
cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra. Y cuando Cristo vuelva, todos los muertos corruptibles seremos levantados incorruptibles. Y por lo tanto, al ser levantados incorruptibles, somos levantados para la inmortalidad, porque Dios nos da la vida eterna, nos da la inmortalidad. Y ahora, qué gozo tan grande, no sé cómo lo voy a decir, pero en mis palabras llenas de defectos, qué gozo tan grande tendremos nosotros, no solamente porque fuimos redimidos por Dios y restablecidos a su reino, sino porque nosotros mismos, que Dios nos llamó para ser usados para predicar el Evangelio, vamos a tener el gozo de ver a las personas a las cuales nosotros fuimos instrumentos en las manos de Dios para que ellos pudieran salvarse. Por eso, todo el que va a entrar en el reino de los cielos va a tener por lo menos, usando la palabra, una estrella que brillará en el reino de los cielos, un salvado. Por lo menos una tendremos como el ladrón en la cruz, que por su propio ejemplo, por su propia acción, él no pudo compartir con nadie, pero murió sellado para la vida eterna. Pero ese ejemplo que dio ha sido instrumento para que Dios utilice a otras personas para que puedan alcanzar la salvación. Por esa gracia, muchas personas que ya están en la muerte, que nunca han oído de Dios, en su lecho de muerte oyen a Dios y son sinceros, tienen la inmortalidad, tienen la vida eterna. Y entonces los seres humanos tendremos el gozo de unos a otros ayudarnos para nuestra redención y para nuestra salvación y de los demás. Yo no termino esto sin hablar algo que me preocupa. En la Biblia se enseña que nosotros debemos amarnos unos a otros, que debemos apoyarnos y que debemos orar los unos por los otros. Todo juicio el Padre lo dio al Hijo. El diablo busca la manera para que el ser humano trate de constituirse en juez de los demás seres humanos y trata de lograr que el ser humano, en vez de compartir el Evangelio, en vez de compartir el amor y ayudar para la redención, para la vida de otros seres humanos pecadores, entonces nos convertamos en criticones, en personas que juzgamos y acusamos, hace esto por esto, aquello por lo otro, la maldad reina, todo lo malo. Esa es la obra del diablo, lo que hizo con Eva cuando llegó a ser Eva, porque fue pecadora. Enseguida la usó como instrumento. El diablo trata de usar como instrumento en la tierra al hombre que conoce a Dios y al otro hombre para que la separación sea completa y no haya redención. Pero nos da a nosotros ser sus embajadores, nos da ser predicadores del Evangelio, que nos ayudemos unos a otros, que oremos unos a otros, que nos fortalezcamos los unos con los otros, más la ayuda del poder del Espíritu Santo, más la ayuda de Dios, nuestra redención es una cosa cierta y segura. Esto lo vemos reflejado aquí en este mensaje que Dios está enviando a través del profeta Ezequiel. Yo no quiero ser instrumento del diablo, no quiero ser criticón de nadie, juez de nadie, no quiero desear mal de nadie ni ser instrumento del diablo para que por causa mía otro se pierda. Yo quiero recibir a Cristo, que Él me limpie, me dé su justicia y entonces Dios llega a ser justicia en el mundo. ¿Por qué?
hizo justicia conmigo, me perdonó de los pecados y me libró de los pecados. Somos embajadores no del diablo, sino embajadores de Cristo. Que tu obra y que mi obra sea esa, reflejar a Dios y no al mal. Yo me veo aquí en la imagen de la computadora donde estoy hablando, la misma imagen que tú vas a ver, me veo aquí, hago esta comparación, un espejo. Nosotros somos un espejo, como la ley de Dios es un espejo de lo que es Dios y de lo que es el pecado, y nos lleva por eso a Jesús para limpiarnos del pecado, que nosotros seamos un espejo, seres humanos débiles, pero fortalecidos por la gracia de Dios, que seamos un espejo que pueda ser seguido por los demás seres humanos. El apóstol Pablo dijo una vez, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Que nosotros seamos imitadores de Cristo para que cuando otra persona sea influenciada por nosotros, sea influenciada para la salvación, para el bien, para la eternidad. Te pido que compartas este tema con otra persona o con otra persona y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.